Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar por aquí. Después de tanto tiempo estoy súper contenta de verlos. Y para los que entran por primera vez a mi canal, yo soy Marimilce Bisotto y estas son mis anécdotas. Bien, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la historia de mi vida. Bueno, parte de ella. Así que bueno, aquí les va mi anécdota. Si ustedes van al video donde yo cuento el por qué no celebro Halloween, van a ver que yo tuve o pasé, gracias a mi Dios, por una especie de visión donde un ángel y un demonio se peleaban por mi alma. Y a raíz de esa visión muchas cosas en mi vida cambiaron. Yo realmente quería buscar a Dios, quería encontrar a Dios de alguna manera. Yo también quería luchar por mi alma. Así que comencé a escuchar a los testigos de Jehová que tocaban a mi puerta, comencé a escuchar a aquellos católicos que me predicaban, a los mormones, musulmanes, a cualquier persona que hablara de Dios, desde cualquier tipo de religión. A mí me gustaba escuchar. Yo quería aprender, quería entregar mi vida a Dios, eso era lo que quería. En esa búsqueda del Señor había una capilla cerca de mi casa en construcción, una capilla católica. Pues yo decido buscar lo que conocía, la iglesia católica. Así que a mis 15, 16 años, no recuerdo, pues decido que tengo que hacer mi primera comunión. Así que les comparto estas fotitos. Con el paso del tiempo, unos hermanos de la iglesia, recuerdo a Milagros, a Alejandro, Mary, la hermana Angélica, hermanitos que les encantaba ir a visitarnos y darnos cursos de cocina vegetariana. A mí me fascina cocinar, así que para mí eso era maravilloso, aprender a hacer un yogur, una granola, una carne de lenteja. Eran cosas espectaculares que quedaban en mi corazón y en mi mente, ese tipo de cocina tan saludable. Y así, entonces, un día comienzo a visitar la iglesia donde los hermanos siempre me habían invitado a que fuera. Ellos me habían invitado muchas veces, pero yo, ¿sabes? Quizá iba una vez o no recuerdo si había ido, pero no tenía mucho ánimo, la verdad. Me parecía súper fastidioso que una persona, o sea, si yo les decía, mira, quiero estudiar la Biblia con ustedes, y de repente entonces ellos comenzaran a frecuentar mi casa y a darme estudios, y yo decía, ay no, ¿quién aguanta a esa gente? Qué fastidio, o sea, metidos aquí en mi casa predicándome. No, yo decía, qué fastidio, no quiero. Y bueno, resulta que ya me había casado, pasó el tiempo, yo me casé, tuve 2 hijos maravillosos, mi hija y mi hijo, y vivíamos en una condición precaria, como ya lo he contado en otras anécdotas, y no me venía la costumbre mensual de las mujeres. No me venía y yo estaba muy asustada. Ya tenía 2 niños, mi esposo era obrero, él ganaba muy poquito, yo no trabajaba y solamente pues subsistíamos de ese sueldo mínimo que no alcanzaba cuando tú tenías un hogar de 4 personas. Y bueno, era muy difícil para mí volver a estar en estado y realmente me asusté muchísimo. Tuve mucho miedo, me arrodillé en mi cuarto y le dije al Señor, Señor, si tú me haces el milagro de que yo no esté embarazada, te prometo que yo que yo me voy a comprometer más contigo. Yo ya estaba yendo a la iglesia cada domingo, yo iba a mi misa y yo ya era del coro de la iglesia, así que yo de alguna forma tenía un compromiso con el Señor, pero yo sentía que faltaba más, yo quería más, yo quería aprender más, ya yo entendía más acerca de lo que a Dios le agrada y yo sabía y ya reconocía en mi corazón que todavía faltaba para que yo entregara más al Señor, porque Él me estaba pidiendo más. Así que yo en mi oración le pedí eso, que hiciera un milagro y que entonces yo me iba a entregar verdaderamente a Él. Y cuando me levanté de orar, les pido por favor que no se asombren por lo que les voy a contar, es un poquito grotesco, pero yo estaba bañada en sangre, de mi cintura para abajo, ustedes saben, me vino lo que la costumbre pues de las mujeres, y yo me vi bañada en sangre en mis piernas y
Y para mí fue muy asombroso porque nunca en la vida me había sucedido algo así. Nunca en mi vida, cuando mensualmente pues suelo tener esa costumbre de las mujeres, yo jamás había manchado de esa manera. Siempre he tenido la oportunidad de darme cuenta que estoy en ese periodo y que puedo pues tomar las precauciones que las mujeres tomamos durante el periodo. Pero en ese momento, bañada en sangre, vi que era un milagro, había sido un milagro. Y reconociendo el milagro que Dios había hecho en mi vida, dije, este sábado voy a ir a la iglesia adventista. Y fue así, o sea, yo dije, la iglesia adventista. Yo sentí en mi corazón el deseo de ir a la adventista, no de ir a otra iglesia. Era como un llamado de Dios directamente a mi corazón, a mi mente. Y fui ese sábado a la iglesia. Ese día, al parecer, era día de visitas. Y una hermana de la iglesia, la misma que me había regalado la Biblia, recuerdo que dijo, ella es una invitada mía, ella viene invitada por mí. Y yo dije, ay, pero si yo en ningún momento ella me invitó. Claro, ella me había invitado otras veces, yo supongo que por eso ella lo dijo. Pero realmente ese día yo fui porque tenía ese compromiso con el Señor. Y el siguiente sábado volví a ir porque ya sentía el compromiso de estar estudiando, porque en la iglesia adventista se estudia la Biblia de una forma profunda y eso a mí me gustó muchísimo, me llamó la atención demasiado. Y al tercer sábado que yo fui a la iglesia, bueno, los hermanos, lógicamente, digo los hermanos, que así es como nos llamamos en la iglesia, hermanos en Cristo, los hermanos se dieron cuenta de mi interés y me vinieron a visitar un día martes. Recuerdo que vino un predicador, un misionero, que se llama Antonio Barraza. Si estás por ahí viendo el video, saludos, mi querido pastor, hoy en día es pastor, Dios te bendiga. A su hijo Lidaniel, también saludos. Y él vino con mi hermana Angélica, una hermana que quiero muchísimo, saludos para ella también. Y entonces vinieron a ofrecerme estudios bíblicos. Y yo dije dentro de mí, ya van a estar metidos aquí en la casa, que yo no quería. Pero el Espíritu Santo me decía, tienes que hacerlo. Tú te comprometiste, ese fue el compromiso. Yo hice el milagro, ahora tú me entregas tu vida. Y me recuerdo que el predicador me dijo, voy a venir una vez a la semana y vamos a estudiar media hora, máximo una hora. Y listo, una vez a la semana. Y yo dije, ok. Y bueno, comenzamos a estudiar la Biblia una vez a la semana. Recuerdo que eran los martes en la tarde, a eso de las 3 de la tarde. Y a mí me encantaba. Mientras más el predicador me explicaba, mientras más versículos leíamos, yo más me emocionaba, más quería saber, más quería aprender. Y no íbamos ni a mitad de lecciones, porque eran 20 lecciones y yo creo que no iba ni en la 10, cuando yo le dije, oye, yo quiero bautizarme. ¿Hay manera de que yo me bautice dentro de su iglesia? Yo le dije, yo siento que no estoy bautizada, porque cuando a mí me bautizaron, lo hicieron en una iglesia y me echaron un chorrito de agua en la cabeza cuando yo tenía como 1 año y medio aproximadamente. Y yo siento que no estoy bautizada, porque no es lo que he aprendido a través de la Biblia, no es así el bautismo. Una enseñanza que Dios nos ha dejado, que es por inmersión y que es por decisión del ser humano. Y yo era una bebé. Entonces yo le dije, yo me quiero bautizar, yo me puedo bautizar en su iglesia. Y entonces el predicador estaba muy emocionado y me dijo, por supuesto, hermana, claro que se puede bautizar en nuestra iglesia, cuando usted quiera. Es más, me dice, este sábado tenemos bautizos en la iglesia, si usted quiere, usted se puede bautizar este sábado. Y yo le dije, bueno, me parece chévere, pero eso sí, le dije, yo no quiero ser adventista. Y el hermano se me quedó viendo y me dice, ¿y usted qué quiere ser entonces? Y yo le dije, yo quiero ser cristiana, yo quiero entregar mi vida a Cristo, eso es lo que yo quiero. Y él me dijo, ok, hermano, no hay ningún problema, si usted quiere entregar su vida a Cristo, eso es lo correcto. Y yo muy contenta le conté a mi esposo, él pegó el grito al cielo, me dijo que estaba loca, que cómo se me ocurría. Y bueno, yo estaba muy emocionada de entregar mi vida a Cristo, porque era lo que quería desde que el ángel y el demonio lucharon por mi alma en esa visión. Eso era lo que yo quería, entregar mi vida al Señor. Y unos días después llega el pastor
un pastor a mi casa y me dice, hermana, yo vengo a hablar con usted. Yo me preocupé un poquito, ¿no? Y le digo, ajá, dígame. Y me dice, yo quiero saber si a usted la están presionando para bautizarse o si usted está tomando la decisión por usted misma. Y yo le dije, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, eso es lo que yo quiero. Y fue lo que le pedí al misionero, le pedí que yo quiero entregar mi vida al Señor. Y yo fui la que lo pedí. Y el pastor me dijo, ay, maravilloso, hermana, entonces usted quiere entregar su vida al Señor. Yo le dije, sí, pero eso sí, yo no quiero ser adventista, me dije. Y además yo no voy a dejar de usar zarcillos, no voy a dejar de usar mis pulseras y no voy a dejar de usar mis escotes, porque ya le dije, yo lo que quiero es entregar mi vida al Señor. El pastor se me quedó viendo y me dijo, no se preocupe, hermana, eso es lo que yo quería escuchar, que usted quiere entregar su vida a Cristo. Lo demás lo hace Dios, usted tranquila. Esas palabras quedaron muy marcadas en mi corazón. El pastor se llama Alexander Berríos, si más no recuerdo. Yo solamente lo vi esa vez y el día del bautizo, así que no recuerdo mucho, pero creo que se llamaba Alexander Berríos. Y entonces eso quedó marcado en mi corazón. Dios hará lo demás, no te angusties. Entonces, bueno, sí, fue cuando por fin ese sábado fui a la cancha donde estaban reunidos los hermanos, porque ese día estaban todas las iglesias de Mérida congregados en una cancha. Era una actividad que llamamos distrital, una actividad grande, donde estaban reunidas varias iglesias adventistas. Y entonces nos fuimos al río. Y yo dije, en el río, ¡ay, qué espectacular! Era un sueño para mí bautizarme en el río. Y no les voy a negar que ese día estaba haciendo mucho frío. Ya saben que yo vivo en Mérida. Y eran como las 5 de la tarde, el frío arreciaba, ya estaban comenzando a caer lo que aquí llaman brisa, que son unas pequeñas gotitas de agua, y entonces de repente se me quitaron las ganas y yo dije, ay no, yo como que no me voy a bautizar. Está haciendo mucho frío y yo toda la vida me he bañado con calentador en mi casa. Así como me voy a meter en ese río con esa agua helada en Mérida y a las 5 y pico de la tarde con neblina. No, yo no me bautizo. Dije, no, ya, listo, ya, para atrás, no me bautizo. Íbamos en el carro bajando hacia el río, de la cancha hacia el río, y otro señor que también se iba a bautizar dice, ay, y pensar que Cristo dio su vida por nosotros. Y nosotros lo único que vamos a hacer es meternos en un agua fría. Y yo, paz. Fue como una cachetada para mí. En ese momento me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no representaba absolutamente nada para lo que Dios había hecho por mí. Perdón, es que soy muy llorona. Bueno, entonces, fue el bautizo, gracias a Dios. Yo no sentí el frío del agua. De verdad que una vez que entré a las aguas, aunque tenía mucho miedo, me dio inclusive como temor de ahogarme. El pastor me dijo, tranquila, tú ciérrate la nariz y no pasa nada. Y fue un momento cuando entré al agua que yo no sentí nada del agua. Yo lo único que sentí fue una emoción, una alegría, un sentimiento, una felicidad demasiado grande. Yo creo que cuando yo salí del agua todo el mundo vio mi rostro iluminado, mis ganas de saltar, de brincar, pero yo lo manifestaba era con una sonrisa. Que me acuerdo que el misionero me abrazó y me dijo, esto era lo que usted quería, hermana. Y yo, sí, esto era lo que yo quería. Y les digo sinceramente, nunca he querido ser adventista, nunca. Yo hoy en día entiendo que yo siempre he querido ser cristiana. Y es que cuando yo leo en mi Biblia, en el libro de Mateos, capítulo 25, a partir del versículo 31, dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid,
benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo fuiste forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al leer esto, yo me doy cuenta que nuestro Señor Jesús no viene a buscar adventistas del séptimo día. Él no viene a buscar evangélicos, no viene a buscar mormones, ni musulmanes, ni maometanos, etcétera, etcétera. Él viene a buscar personas que reflejen su amor y su carácter, y su amor hacia el prójimo y su amor hacia su Padre Celestial. Y le doy gracias a Dios porque fue precisamente a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que yo entendí esto y que ahora verdaderamente soy cristiano. Es a través de la Iglesia que he aprendido tanto acerca de mi Señor, y mientras más aprendo de Él, más cristiana quiero ser. Así que hoy en día soy adventista del Séptimo Día, no porque quiero ser adventista, sino porque quiero ser cristiana. Y verdaderamente es en la Iglesia Adventista donde he aprendido cómo serlo, y cómo serlo de la mejor manera y de la forma en que a Dios le agrada. Así que si hoy estás buscando a Cristo, estás buscando ser mejor, estás buscando aprender más acerca de Dios, te invito a mi iglesia, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que Dios los bendiga. Chao.